Un fuerte empuje más y Hitler exigiría la rendición de Francia y Gran Bretaña. Mayo 1940. En Londres el gobierno de Neville Chamberlain perdió toda la confianza del pueblo y se desmoronó. Winston Churchill se convirtió en primer ministro. Unía al pueblo británico con su arma más fuerte, sus palabras. Si me preguntan cuál es su política, responderé: hacer la guerra por mar, tierra y aire con todas nuestras fuerzas y con toda la fuerza que Dios nos ha dado. Lucharemos contra una monstruosa tiranía, con una oscuridad nunca vista y contra un catálogo lamentable de crímenes humanos. Esa es nuestra política. A finales de mayo de 1940, cientos de miles de tropas aliadas se apiñaron cerca de la localidad francesa de Dunkerque. Estaban inmovilizados y rodeados por la Wehrmacht, prácticamente en el Canal de la Mancha. Era un caos absoluto. No se puede saber qué es una guerra hasta que no se ve qué ocurrió en Dunkerque. Harry Garrett fue uno de los soldados atrapados. Fue un bombardeo perpetuo. Fuego y ametralladoras a las dunas de arena donde estaban la mayoría de los chicos. Nos bombardearon durante todo el día. Hitler y el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, creían que las fuerzas aéreas forzarían una rendición aliada masiva. Por eso los alemanes se detuvieron a las puertas de Dunkerque. Churchill aprovechó el momento pidiendo a todos los propietarios de barcos que ayudaran a la Marina Real a rescatar a los soldados atrapados. Durante 9 días, una destartalada flota de embarcaciones privadas junto con buques de la Marina Real rescataban a más de 330.000 soldados. Harry Garrett consiguió escapar de Dunkerque en un pequeño destructor británico. Subimos rápido y tuvimos suerte, porque fuimos de los últimos en subir a bordo. Creo que habría unas 400 o 500 personas en este destructor, y era un destructor. Íbamos como una lata de sardinas, y creo que unos 270 buques se hundieron en el puerto. Fue muy triste, se veían destructores y otras embarcaciones volcadas. Y después nos fuimos, rumbo a Inglaterra, qué paz. Y luego vimos los acantilados de Dover. Todavía me emociono. El fracaso de Hitler para derrotar a los aliados en Dunkerque sorprendió al piloto de la Luftwaffe, Heinz Millot. Sé que nuestros generales echaban chispas. Fue una tontería. Les dejamos llegar hasta Dunkerque para que pudieran escapar a Inglaterra. Como consecuencia de Dunkerque, Churchill se erigía como la cara y la voz de los aliados y los británicos. Tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que luchar en Francia. Tenemos que luchar en los mares y en los océanos. Tenemos que luchar con confianza y fuerza en el aire. Debemos defender nuestra isla, cueste lo que cueste. Debemos defender nuestras playas. Debemos defender nuestras pistas de aterrizaje. Debemos luchar en los campos y en las calles. Debemos luchar en las colinas. No debemos rendirnos nunca. El 10 de junio, el líder fascista de Italia, Benito Mussolini, se unió a los nazis y declaró la guerra a Francia.
4 días después, las tropas alemanas llegaban a París. Los triunfantes soldados alemanes desplegaban la esvástica en la Torre Eiffel. Y Francia se rendía a Hitler. La batalla de Gran Bretaña, julio 1940. Hitler centraba su maquinaria de guerra en el único enemigo que le quedaba a Alemania, Gran Bretaña. La Luftwaffe comenzaba una serie de bombardeos sobre la costa británica y las embarcaciones de cargamento. La Real Fuerza Aérea Británica, alertada por una nueva y sofisticada cadena de radares, se alzaba al vuelo y utilizó el mortífero Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire. Desde su búnker subterráneo en Londres, Churchill dirigía la guerra y a sus tropas. Dejad que nos preparemos para nuestros deberes. Y durante miles de años, la gente seguirá diciendo: esta fue la hora de la victoria. Bob Foster y Jeffrey Wellum acababan de terminar su formación cuando fueron enviados a proteger los cielos frente a la invasora Luftwaffe. Éramos, aunque cueste decirlo, unos novatos. Comparados a los alemanes, éramos un grupo de jóvenes que formaron en el último momento, aunque con muchas ganas de volar para... Solo hay una forma de hacerlo, ir directos a ellos. Hacerlo lo más rápido posible. Y recuerdo pensar después, Dios, esta vez lo he conseguido, voy a volver a hacerlo otra vez. Solo después de hacerlo pensaba, vaya, eso es tremendamente peligroso. Se podían oír las bombas cayendo por todas partes. Cuando alguien alcanzaba a un alemán, bajaba como un rayo, totalmente fuera de control y dejando un rastro de humo. Y luego se oía una batería antiaérea en esa dirección. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 10 aviones alemanes atacando al convoy británico que estaba justo en el canal. Pero el 7 de septiembre de 1940, los nazis iniciaron una serie de intensos ataques, bombardeos indiscriminados a la población civil de Inglaterra. Los londinenses le dieron el nombre de Blitz. El Blitz. En septiembre de 1940, la Luftwaffe inició el despiadado bombardeo a Londres y a su población civil. En líneas generales, la gente fue muy fatalista. Pero, ¿qué podíamos hacer? Si hubiera habido alguno ahí arriba con mi nombre, hubiera acabado todo. En total hubo 40.000 víctimas mortales, entre las que había también mujeres y niños. Y no solo en Londres, sino por toda Inglaterra. Fue frente a frente, básicamente. Yo tenía 16 o 17 años y tuve que ayudar en los muelles de Londres, que estaban devastados. Había muchas víctimas y cuerpos por todas partes. Rick Brown era miembro de voluntarios para la defensa local. Su trabajo era ayudar a los equipos de rescate y recuperación. La impresión inmediata era lo que te quedaba. No creo que ninguno de nosotros, como niños que éramos, nos diéramos cuenta de la enormidad de lo que estaba ocurriendo. Los aviones alemanes bombardearon sin piedad Londres y otras ciudades, pero los aviones de combate británicos contraatacaron con fuerza y produjeron muchas bajas. Tras semanas de innumerables pérdidas, Hitler se daba cuenta de que su Luftwaffe no podía vencer sola a los británicos. Y mientras continuaba el Blitz, Hitler centró su atención en su supuesto aliado, Rusia.
En septiembre de 1940, Japón, Italia y Alemania firmaron el Pacto Tripartito y formaron lo que se conocería como Fuerzas del Eje. Su objetivo, muy sencillo, dominar el mundo. Y parecían decididos a conseguirlo. En el verano de 1941, el presidente Roosevelt tomó la medida más importante para frenar a las Fuerzas del Eje. Los Estados Unidos embargaban todos los cargamentos de metal y envíos de crudo al imperio japonés. La medida paralizó la industria del imperio y Japón no contempló otra opción que la guerra. Como americanos vimos una amenaza en Europa y una amenaza en el Pacífico. Siempre albergamos la esperanza de que los océanos nos protegerían por ambos lados. Pero no creo que mi abuelo confiara mucho en eso. Por eso Roosevelt preparó los océanos como campos de batalla. El 22 de junio de 1941, un brutal dictador traicionaba a otro, cuando Adolf Hitler rompía su tratado con Joseph Stalin e invadía la Unión Soviética. Un enorme ejército de 3 millones de soldados alemanes desataba un torrente de muerte y destrucción. En el norte, los alemanes sitiaban Leningrado y lo reducían a escombros. Las provisiones de alimentos pronto se agotaron. A medida que avanzaba el invierno ruso, los supervivientes de la ciudad se vieron obligados a tomar medidas desesperadas. Había muchos cadáveres por todas partes y había gente que iba a los cuerpos como si fueran pájaros carroñeros. Les arrancaban la ropa, cortaban la carne, la preparaban y la vendían o se la comían ellos mismos. Pero los que se la comían se terminaban volviendo locos. Un poco más al sur, las tropas alemanas estaban a tan solo 24 kilómetros de la capital, Moscú. Las temperaturas alcanzaban los 32 grados bajo cero. Las armas no disparaban y los soldados se morían de frío. A principios de diciembre, con los ejércitos de Hitler marchitándose, los soviéticos iniciaron un despiadado contraataque. Por primera vez en la guerra, los alemanes se replegaban. Moscú estaba a salvo. Diplomáticos japoneses iniciaron negociaciones para acabar con los atroces embargos estadounidenses, pero en Tokio el ejército japonés se preparó para un ataque sorpresa. La base naval de Pearl Harbor, en Hawái, albergaba la mayor parte de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. 130 embarcaciones descansaban en esas plácidas aguas y 390 aviones en campos aéreos adyacentes. Marineros y pilotos disfrutaban de la hospitalidad de la cercana Honolulu. El primer domingo de diciembre de 1941 amanecía con ligeras brisas y cielos despejados. Lo primero que oí fue música y al locutor de radio. Daniel Inouye, un estudiante de 17 años que vivía en Oahu, estaba en su casa escuchando la radio. Esta mañana hemos sido testigos del duro bombardeo a Pearl Harbor por aviones enemigos, evidentemente japoneses. No es ninguna broma, es una guerra de verdad. No sabía de qué estaba hablando. Pensé que se refería a algo del programa, así que llamé a mi padre y salimos a ver. Y vimos 3 aviones venir, volviendo de misión. Eran grises con un punto rojo en el ala. Y supe que había empezado la guerra. A las 7:48 de la mañana, el primero de más de 350 aeronaves japonesas, cazas de combate y torpederos llegaron a los cielos hawaianos. Algunos apuntaron a los campos de aviación donde